Tras el fallecimiento de su abuela, Hayato regresa al café que ella administraba con la idea firme de vender el lugar y cerrar esa etapa de su vida. Llega convencido de que el local estaría vacío y listo para ser demolido. Sin embargo, la situación resulta muy distinta a la que esperaba. En el interior se encuentra con un grupo de chicas que viven allí y que no parecen tener intenciones de irse. Tenemos a Oka, Kiko, Riho, Ami y Akane. Estas lo atan y lo dejan en el piso, pensando que era un ladrón. Poco después, Hayato aclara que es el nieto de la antigua dueña y que ha venido únicamente para resolver asuntos pendientes. Las chicas por su parte explican que la abuela las había contratada como empleadas del café, les había ofrecido alojamiento y terminó tratándolas como si fueran parte de su familia. Ellas hicieron cargo del negocio durante su ausencia e incluso afrontaron los gastos del funeral. Aún así, nada de eso parece conmoverlo. Tras años sin contacto con su abuela, Hayato decide que lo mejor es desalojarlas, derribar el café y utilizar el terreno para otro proyecto. Ante esa resolución, las chicas salen al exterior, frente al mar, y empiezan a debatir cómo evitar que todo termine allí. Sin embargo, la realidad es clara. El lugar no les pertenece y Hayato estaba decidido a acabar con el café. Para evitar que las desalojen, las chicas deciden intentar ganarse a Hayato y ponerlo de su lado, convencidas de que si logran influir en él, podrían conservar el café. Mientras tanto, él se encierra en su habitación y empieza a repasar el motivo por el cual 3 años atrás se había distanciado de su abuela. En un recuerdo del pasado, se ve a sí mismo discutiendo con ella y afirmando que aquel viejo lugar no representaba su hogar, tras lo cual se marcha sin mirar atrás. Ese momento se ve interrumpido cuando una de las chicas entra e intenta acercarse para avanzar con el plan. La primera en actuar es Souka, quien intenta servirle la cena, pero para enamorarlo. Sin embargo, su intento de cocinar termina en un fracaso, ya que el supuesto pollo frito acaba convertido en algo casi incomible. Ante esto, Hayato no reacciona como esperaban, sino que demuestra frialdad y habilidad para los números, evaluando de inmediato pérdidas y ganancias, lo que deja claro que no es alguien fácil de manipular. Poco después es su Ami, quien lo invita a salir a trotar, aunque la situación cambia cuando él señala lo inapropiado de la vestimenta de esta, y ella recién entonces toma conciencia de ello. Finalmente, todos se reúnen para cenar, con Hayato manteniendo cierta distancia, mientras Riho continúa coordinando el plan para hacerlo bajar la guardia. Riho aprovecha un descuido y le sugiere que se tome un baño para relajarse. Ya en la tina, Hayato vuelve a quedar atrapado en sus recuerdos y revive con claridad la discusión que tuvo con su abuela. En aquel entonces él afirmaba que necesitaba acumular mucho dinero y rodearse de empleados para alcanzar el éxito, pero ella lo reprendió diciéndole que no hacía falta aspirar a tanto para vivir bien, aunque para él no era así. Luego de eso, la noche se descontrola cuando Ryu y Shiragiku beben más de la cuenta con la intención de que la chica de cabello verde pierda la timidez. Bajo los efectos del alcohol, Shiragiku empieza a coquetear descaradamente hacia Hayato, hasta que Ami entra en la habitación diciendo que viene a rescatar a la Kiku. Su aparición termina arruinando todo el plan que había preparado con tanto cuidado. A la mañana siguiente, Shiragiku despierta sin recordar nada de lo ocurrido la noche anterior. En paralelo, Ami se acerca a Hayato para disculparse por haberlo golpeado. Sin embargo, el clima se vuelve tenso cuando ese mismo día se revela que Hayato ya ha contactado a una empresa demoledora para iniciar su proyecto de derribar el café y de esa manera poder construir un estacionamiento. El encargado de la demolición le asegura que es la decisión correcta y que el negocio sería mucho más rentable, pero al tocar el viejo cartel del local, este se cae, provocando en Hayato un recuerdo inmediato de su abuela y de cómo ella decía que cualquiera que entrara al café debía ser tratado como familia. Esa memoria hace que las chicas duden, al darse cuenta de que quizás el café no significaba nada para él. Poco después se revela que sus padres habían muerto en un accidente y que al quedarse solo fue su abuela quien se hizo completamente cargo de él. De forma inesperada aparece Ouka, llevando un plato de comida. Al ofrecérselo, le dice a Hayato que si no le gusta no hay problema en tirarlo, ya que es la única comida que su abuela le enseñó a preparar. Aún así, añade que era el platillo favorito de su nieto y que por eso quería que supieran hacerlo, por si algún día ella ya no estaba. Tras decir eso, se retira, dejando a Hayato a solas con el plato. Al comenzar a comer, su mente se llena de recuerdos, especialmente uno en el que su abuela suplicaba a un prestamista que le diera más tiempo para pagarle, mientras aquel hombre insistía en que vendiera ese café absurdo, afirmando que una simple anciana no podría manejar un negocio de ese tamaño. Ese recuerdo lo golpea con fuerza y lo hace romper en llanto, entendiendo que por esa razón decidió estudiar en la Universidad de Tokio. Quería triunfar y demostrarle a todos los que se burlaron de ella que estaban equivocados. Al terminar de comer, a Hayato le comenta a Oka que el sabor era aceptable y luego le pregunta si su abuela solía cenar con ella.
ellas. Esta responde que sí, que siempre comían juntas entre risas. Entonces él pregunta qué ocurrió el día de su muerte, y Oka le explica que la anciana solamente dijo que estaba cansada de reír tanto y que quería ir a descansar. Creyeron que se había quedado dormida, pero ella ya había fallecido. Al escucharla, Hayato se siente aliviado al saber que su abuela pasó los últimos días rodeada de ellas, viviendo momentos de risa y hasta momentos de felicidad. Luego se pone a revisar con más calma los libros de contabilidad del café y se da cuenta de que la mayoría de registros estaban en números rojos, lo que confirma que el negocio llevaba tiempo sosteniéndose apenas. Aún así, tras pensarlo, decide reabrir el local y darle una nueva oportunidad. Por eso reúne a las chicas y les pregunta si estarían dispuestas a apoyarlo en esta idea, a lo que todas aceptan sin dudarlo, comprometiéndose a ayudarlo en lo que sea. Al día siguiente, después de una reunión donde organizan las tareas de la casa y otros asuntos del día a día, llega la tarde y una de las chicas avisa a Hayato que la cena ya estaba lista. Él le responde que puede adelantarse si quiere, pero ella se niega, recordándole que la abuela siempre decía que cenar juntos era importante, porque era una forma de mantenerse unidos como una familia. Así, cuando finalmente se sientan todos a la mesa, el ambiente se vuelve cálido y tranquilo. A la mañana siguiente, Hayato decide poner su propia prueba sobre sus propias habilidades para hacer el café y preparar una bebida para que las chicas lo prueben. Quiere demostrar que algo aprendió observando a su abuela durante tantos años, aunque nunca recibió una enseñanza directa. Sin embargo, al momento de probarlo, ellas le enseñan que el café está falto de aroma, sabor y hasta equilibrio, dejando claro que el resultado lamentablemente no es bueno. Él no se lo toma del todo bien y Akane le dice que no puede servir algo así en el local. Esa crítica lo hace estallar por dentro, pero ya entrada la noche, Akane le muestra cómo preparar un buen café de verdad, explicándole que a ella sí le enseñaron correctamente, siguiendo las indicaciones que la abuela solía usar. Al enterarse de que fue la abuela quien le enseñó a ella, Hayato le pide que ahora sea ella quien lo instruya a él, dejando ver nostalgia al recordar el pasado. Esa misma noche, la waifu le prepara una taza de café bien hecha, y al probarla, Hayato queda sorprendido, comprendiendo de inmediato lo mal que había salido el café que había preparado antes. Akane confirma entonces que la anciana tenía razón. Hayato puede ser brusco y bastante malhumorado, pero siempre termina reconociendo sus errores cuando se equivoca. A ella le divierte ver sus reacciones así que acepta enseñarle a preparar café correctamente. Y él no pierde la oportunidad de molestarla, diciéndole que se vería mejor si sonriera un poco más, para luego irse a bañar, mientras ella se queda sonrojada por la situación. La tranquilidad dura poco, ya que Ami interrumpe sin pensar en el baño. Al día siguiente, Hayato y Rijo salen juntos para reunirse con los distribuidores de café. Ella intenta bromear insinuando que solamente busca una excusa para salir con ella, pero la verdad es que Rijo resulta ser la mejor opción para acompañarlo. Akane es demasiado seria, Kiko muy tímida y Oka no soportaría el viaje. Y Ami, bueno, sería un completo problema. Durante las negociaciones, Hayato mantiene una actitud firme y profesional para llevar la conversación, mientras que Rijo demuestra ser de gran ayuda, usando su carisma para conseguir descuentos con los proveedores de verduras y cerrar buenos precios con los distribuidores de pescado. Poco después, ambos llegaron al templo cercano y allí Rijo le comentó a Hayato que su abuela solía decir que todo lo importante relacionado con el café debía ser informado también en ese lugar. Por esa razón, ella consideraba correcto pasar a rendir respeto antes de seguir adelante. Al principio el prota no parecía muy convencido y pensó que hacerlo era algo innecesario, restándole importancia al gesto. Fue en ese momento cuando Rijo aprovechó para recriminarle su actitud, señalándole que invitar a la gente sin cuidado demostraba la poca fe que tenía tanto en el lugar como en lo que representaba para el café. Contra todo pronóstico, Hayato se dio la vuelta, reflexionó unos segundos y terminó disculpándose con ella, admitiendo que tenía razón. A partir de eso, decidió volver a invitar a las personas, pero esta vez de una manera más respetuosa y considerada. Ese cambio de postura hizo que Rijo pudiera ver con mayor claridad el tipo de persona que era Hayato en el fondo. Entonces, mientras él bajaba las escaleras del santuario, la chica decidió recompensarlo de una forma bastante inesperada. Que, bueno, pasemos. Esto dejó en shock al prota, provocando que perdiera el equilibrio y terminara cayéndose por las escaleras.
escaleras. Más tarde, Rijo acabaría algo decepcionada al revisar su horóscopo, ya que esta le decía que encontraría el amor en el trabajo y que esa persona iría tras ella, cosa que no veía reflejada en la actitud de Hayato. Así transcurrieron los días, aunque la convivencia no fue precisamente tranquila. Cada vez que tenían oportunidad, Oka y Hayato terminaban discutiendo, ya fuera porque ella encontraba ropa de él mezclada en la lavadora o por cualquier otra cosa. Estas constantes peleas no pasaron desapercibidas para Rijo, quien decidió comentárselo a Hayato y sugerirle que intentara mejorar su relación con Oka, recordándole que si quería que el café funcionara bien necesitaban mantener un ambiente lindo. Nuestro prota termina admitiendo que lo que dijo es cierto, ya que si un cliente percibe un mal ambiente entre él y Oka, existe la posibilidad de que no vuelva al local. El verdadero problema surge cuando se pregunta cómo se supone que debe llevarse bien con ella, ya que no sabe por dónde empezar. En ese punto, Akane le sugiere que intente decirle cosas agradables, como remarcar que se veía linda, aunque ese consejo no parecía funcionar demasiado bien y da la impresión de que Oka incluso empieza a molestarse de verdad. A esto se suma que Hayato tampoco ayuda mucho, ya que sin darse cuenta termina criticando la comida que ella preparó, empeorando aún más la situación cuando intenta arreglar las cosas. Más tarde, el prota decide hablar directamente con Oka para aclarar las cosas, pero al entrar a su habitación se encuentra con ella usando un traje de mucama, lo que lo toma completamente por sorpresa. Aún así, él comenta que el atuendo es muy bonito, detalle que hace que Oka se sienta un poco mejor, ya que fue ella misma quien diseñó los trajes. Durante la charla, la chica también le confiesa que su verdadero sueño es convertirse en diseñadora de moda, algo que sorprende a Hayato, pues no tenía la menor idea de esa aspiración. Gracias a esta conversación se nota por primera vez que ambos logran entenderse un poco mejor y la tensión entre ellos disminuye. Al final del día, Hayato reúne a todas las chicas para informarles que al día siguiente será la reapertura oficial del café. La noticia las llena de entusiasmo, ya que sienten que después de todo el esfuerzo compartido, por fin estaban a un paso de volver a poner el local en marcha. Para cerrar el anuncio, el prota también les entrega el pago correspondiente al mes. Las chicas no aceptan el dinero, ya que saben que proviene de los ahorros personales de Hayato y consideran que no es correcto tomarlo. Le dice que pueden esperar tranquilamente hasta que la cafetería vuelva a abrir y empieza a generar ingresos reales. Sin embargo, él les responde que no hay nada de qué preocuparse, explicando que posee acciones desde la preparatoria y que estas han ido aumentando de valor con el tiempo. Al escuchar eso, las waifus finalmente acceden a aceptar el pago. Al caer el atardecer, Hayato se ha ido sola al mar. Mientras estaba perdido en esos pensamientos, Ami aparece de manera inesperada y le pregunta por qué cree que lograron encajar tan rápido. ¿Por qué todas lo aceptaron casi de inmediato? Como si se conocieran desde hace años o como si ya fueran una familia. Ante esa pregunta, el prota comienza a entender que las chicas no exageraban cuando decían que su abuela siempre hablaba de él. Llegó a la conclusión de que tal vez ella pensaba que no estaría con vida cuando él regresara y por eso dejó tanto de su recuerdo en ellas. Hayato le agradece a Ami, admitiendo que antes pensaba que era algo tonta, aunque acto seguido vuelve a considerarla así por su forma de ser. Aún así, reconoce que gracias a ella y a esa conversación terminó aceptando que ahora todos forman una especie de familia. De regreso a la casa, Ami le dice al prota que las cosas que uno valora suelen romperse antes de lo esperado y que si algún día algo importante se rompe por su culpa, espera que al menos sea consciente de lo que significaba y de cuánto le importaba. Le dijo esto porque le había roto el celular y la computadora. En ese momento aparece Kiku avisando que la empresa en la que Hayato había invertido ahora estaba envuelta en programas y movimientos sospechosos, lo que provocó que el valor de las acciones se desplomara de golpe. El problema es que no puede vender nada en ese instante, ya que no tiene su computadora a mano, así que por ahora se queda prácticamente pobre, por lo que al día siguiente da inicio el primer día de reapertura del café. Antes de comenzar, las chicas le advierten al prota que es posible que algunos clientes no sean agradables y le piden que pase lo que pase mantenga la compostura frente a ellos, aunque Hayato no le da demasiada importancia al aviso. El día empieza mejor de lo esperado. Las chicas reciben a los primeros clientes y poco a poco se nota que todo el esfuerzo invertido en mejorar el local y el servicio valió la pena. A medida que avanzan las horas, cada vez llega más gente llenando el café y dando una buena impresión general. Sin embargo, en medio de ese buen ambiente aparece el viejo que en el pasado ayudó económicamente a la abuela para abrir el local, pero que también le presionaba constantemente y se burlaba de ella. El hombre
hombre reconoce a Hayato y exige que también le muestre respeto, por lo que según él hizo por su abuela. El prota se limita a agradecerle de forma correcta, lo que no le agrada al sujeto, quien empieza a hablar mal de la abuela. La tensión sube y Hayato parece perder la paciencia, levantando el puño, aunque en realidad lo hace para detener a las chicas. Acto seguido se excusa diciendo que todo fue porque vio una cucaracha, pero el viejo molesto molesta a Kiku. Ante eso, Hayato le agarra la mano con firmeza y le ordena que se marche de inmediato, advirtiéndole que de lo contrario lo denunciará por estar acosando en el local. El hombre se retira sin decir nada, y una vez que todo vuelve a la calma, las chicas felicitan al prota por haber sabido controlar la situación y mantener la paciencia. Con el paso de los días, la cantidad de clientes comenzó a disminuir de forma evidente, algo que no pasó desapercibido durante la cena. En ese momento, Hayato propuso una idea para atraer a más gente: aprovechar el festival anual de los cerezos y montar un puesto dentro del evento. Como no podían abandonar por completo la cafetería, decidieron dividirse en dos grupos, uno encargado del festival y otro que se quedaría atendiendo el local. También acordaron probar nuevos productos para el menú, entre ellos unas galletas con licor de cerezo, aunque la prueba no salió precisamente como esperaban y terminó en un pequeño desastre. En medio de todo ese caos, Rijo apareció insistiendo en que quería ayudar en lo que fuera, confiando en ella. Hayato le dejó a cargo local mientras los demás se concentraban en preparar las galletas. El problema vino cuando el alcohol aún no se había evaporado del todo, provocando que Kiku quedara algo más suelta de lo normal. Rijo, como era de esperarse, sacó conclusiones equivocadas de la situación, y más tarde, ya en la sala, se pudo ver a Ami probándose su nuevo uniforme mientras hablaba con entusiasmo de que algún día sería una gran diseñadora. Durante esa charla, Oka le preguntó a Ami cuál era su sueño, y esta respondió con total seriedad que quería ser como una especie de heroína que atrapara a los malos. Incluso fantaseó con crear un diadema que disparara misiles. Al poco rato, Kiku entró en la sala, todavía algo pasada de copas, seguida por Hayato, quien intentó cubrir la situación como pudo. En un momento, él tomó la diadema de Ami sin pensarlo demasiado y terminó siendo lanzado por los aires, dejando claro que no era buena idea meterse con esas cosas. Más tarde, ya en la cafetería, Akane preguntó por los avances del nuevo menú, y al escuchar que no habían tenido éxito, recordó una receta de galletas que había preparado tiempo atrás junto a la abuela de Hayato. No la había mencionado antes porque él estaba muy metido en su papel de líder del café y no quería arruinarle el entusiasmo, pero viendo lo desesperada que estaba la situación, Hayato aceptó probar esa receta. Así fue como Hayato preparó unas galletas para llevarlas al festival junto a Ami y Oka. Al inicio todo parecía marchar sin problemas, los demás vendedores trataron a Hayato con cordialidad, mientras que el resto de las chicas se quedó atendiendo la cafetería sin contratiempos. En el puesto, Hayato y Ami seguían molestando como de costumbre, y en uno de esos momentos él notó que Oka se había quedado dormida, por lo que decidió fastidiarla un poco. Ella, al darse cuenta de lo expuesta que estaba, se apartó un momento para irse a lavar la cara. Sin embargo, al salir del baño, Oka fue seguida y acorralada por unos pandilleros que la llevaron hasta las cercanías del puesto del café. Pasó un rato hasta que Hayato, extrañado por su demora, fue a buscarla y la encontró en esa situación, saliendo de inmediato a defenderla. Los sujetos reaccionaron de forma agresiva, ensañándose tanto con Hayato como con el puesto, intentando intimidarlos. La situación se calmó cuando otros vendedores del festival intervinieron y lograron ahuyentarlos. Después del incidente, Hayato se enteró de que uno de esos tipos era el nieto del señor Fuga. Al percibir que el problema podía escalar, decidió dejar de lado sus preocupaciones y continuar trabajando junto a las chicas. Pasa el día y con ganas de retomar el trabajo, Hayato y las chicas regresan al lugar donde estaba el puesto, solo para encontrarse con que el local había sido completamente destrozado. Pronto se hace evidente que el responsable era el mismo sujeto del día anterior. Los trabajadores de los otros puestos del festival se acercan para animarlo y se ofrecen a ayudarlo a levantar todo otra vez, pero Hayato rechaza la propuesta, dejando claro que no quiere que nadie salga perjudicado por un conflicto que no les corresponde. Oka regresó sintiéndose culpable por lo ocurrido, convencida de que todo había pasado porque se había quedado dormida y había atraído a esos sujetos. Aún así, Hayato no le reprochó nada, ya que sabía que ella había pasado noches enteras trabajando en los trajes, por lo que era normal que estuviera agotada. Lejos de rendirse, Hayato empieza a pensar de inmediato en cómo responder a la situación, decidido a no dejar que lo pasen por encima. Es entonces cuando recuerda que el café aún cuenta con un carrito móvil, el mismo que su abuelo usaba tiempo atrás para repartir café por la zona. Esto se convierte en una ventaja inesperada. Además, le
pide apoyo a Rijo para que se encargue de la difusión en redes sociales, usando su imagen y alcance para atraer a más gente. Gracias a esto, el café vuelve a ponerse en marcha, y el nuevo diseño de los trajes empieza a llamar la atención de los clientes, algo que Hayato destaca como mérito directo de Ouka y su talento como futura diseñadora de moda. A lo largo del día, el plan parece funcionar y todo marcha relativamente bien, hasta que los mismos tipos de antes reaparecen para intimidarlos, amenazando con volver a destruir el puesto. Hayato los enfrenta con firmeza, recordándoles que dañar propiedad ajena es un delito, pero ellos ignoran la advertencia y pasan a la violencia, golpeándolos sin dudar. La situación no dura mucho. Ami interviene de inmediato y lanza un contraataque contundente, derrotando sin dificultad a los abusadores. Los sujetos no tienen más remedio que huir del lugar. Ouka no tarda en preguntarle por qué se dejó golpear si su plan era simplemente grabarlos, ya que la situación pudo haber terminado mucho peor. Hayato le responde que si no hubiera intervenido habrían destrozado el carrito, ese mismo que tanto esfuerzo le había costado dejar en buenas condiciones, y que no pensaba permitir que lo tocaran. Esa respuesta provoca que Ouka se sonroje sin darse cuenta. Gracias a la campaña del festival, la cafetería comienza a llenarse de gente y por ahora solamente Kiko estaba atendiendo como mesera. Al ver el movimiento constante, Hayato piensa que será necesario sumar a alguien más para ayudarla. Kiko, con una sonrisa, le comenta que ahora sí está actuando como un verdadero gerente y le pide que no se preocupe, asegurando que puede manejar la situación por su cuenta. Justo entonces, Rijo aparece de sorpresa para dar una mano. Kiko le pregunta si no debería estar en clases, y Rijo le explica que se imaginaba que algo así podía pasar, por lo que decidió volver antes. Hayato recuerda que ella también le había dicho algo parecido el día anterior durante su turno, pero Rijo no le dio demasiada importancia y se puso de inmediato a recibir indicaciones y a ayudar. Más tarde, ya entrada la noche, cuando todos dormían, Hayato se levanta para ir al baño y nota que la luz de la habitación de Rijo sigue encendida. Al preguntarle qué estaba haciendo, ella le explica que estaba seleccionando fotos para subir a las redes sociales del café y así atraer a más clientes. También menciona que quiere preparar panfletos y tarjetas de modo que quienes completen una puedan recibir un dulce gratis. Hayato se sorprende por su dedicación y le pregunta por qué se esfuerza tanto si solo trabaja medio tiempo. Entonces Rijo le confiesa que el café la salvó, que la persona que es ahora existe gracias a la abuela de Hayato y que por ese motivo siente la necesidad de proteger ese lugar y mantenerlo en pie, cuidándolo como si fuera suyo. Sin embargo, Hayato tampoco quiere que Rijo se exija más de lo que le corresponde. Esa actitud despierta en ella recuerdos que preferiría no revivir, ligados a la sensación de no ser necesaria para nadie y a la idea de que solamente a través de su esfuerzo extremo logra que otros dependan de ella. Ante algunos gritos nerviosos, como si temiera estar haciendo algo mal, Hayato le responde con calma que ella puede vivir por sí misma, eligiendo libremente lo que quiera hacer. Sus palabras le recuerdan algo que él mismo le había dicho tiempo atrás, cuando le habló de la importancia de seguir siempre lo que dicta el corazón. Ese recuerdo termina por quebrar a Rijo, que comienza a llorar en silencio, y Hayato, para tranquilizarla, la consuela asegurándole que él va a cuidar del café. Sin darse cuenta, ese gesto termina conquistando aún más el corazón de Rijo, quien se encuentra atrapado entre emociones que no sabe ni cómo manejar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, se les informa que tendrán el día libre, ya que el local no abrirá y que cada una puede aprovechar el tiempo para hacer sus propios planes. Entre ellas, Akane comenta que tiene un show importante con su banda, por lo que no estará presente ese día. Esto despierta la curiosidad de las demás chicas, que comienzan a preguntarse cómo será la banda de Akane, ya que ninguna ha tenido la oportunidad de verla tocar en vivo. Por otro lado, Kiku le menciona a Hayato que la tostadora se rompió, así que deberán comprar una nueva por la tarde. Con tiempo libre, antes de eso, Hayato decide ir al cine, pero en el camino escucha a unas chicas hablar sobre un concierto cercano, lo que despierta su interés y lo lleva a cambiar de planes. Resulta que el show es precisamente el de Akane, y allí puede verla entregándose por completo en el escenario, poniendo todo su corazón y dedicación para que su música llegue al público. La energía de la presentación logra conectar con las personas que asisten, dejando una impresión positiva y una experiencia que muchos no olvidarán fácilmente. Al finalizar la presentación, sus compañeras insistieron en invitarla a cenar, pero ella rechazó la propuesta, ya que mantenía la costumbre de regresar siempre a casa para cenar. Lo que no había anticipado era encontrarse con Hayato esperándola, quien había presenciado todo el concierto, por lo que hizo que se sonrojara. Él, notando su reacción, decidió provocarlo un poco, recordándole fragmentos de la canción y dejando en evidencia que la letra reflejaba sus preocupaciones por el café. Mientras tanto, en la
la casa, Ami apenas se mantenía despierta, agotada por la hora y preocupada porque ninguno de los dos había regresado aún. Ya en el camino, Hayato le preguntó directamente por qué había ocultado lo de la banda durante tanto tiempo. Ella, incómoda, admitió que sentía vergüenza hablar de ello. Él le respondió con calma que no había nada malo en perseguir lo que uno desea y le aseguró que haría todo lo posible por mantener el café a flote para que ella pudiera dedicarse a la música sin preocupaciones. Aún así, ella restó importancia a sus palabras, insistiendo en que solo se trataba de un pasatiempo, aunque esa excusa se contradecía sola, ya que su música lograba conectar con quienes la escuchaban. Ella intentó tomarlo a la ligera hasta que Hayato sacó un CD que había comprado del grupo, explicando que no le había importado gastar dinero porque la música le había gustado de verdad. Ese gesto la dejó más feliz de lo que estaba dispuesta a admitir. Una semana después, las chicas disfrutaban tranquilamente de su día libre, sin trabajos ni estudios, mientras Hayato no se encontraba en casa porque había salido. Mientras compartían la comida, la charla fue pasando de un tema a otro hasta que terminaron repasando todo lo que había ocurrido desde que comenzaron a vivir juntas. Recordaron aquel momento incómodo en el que Hayato estuvo a punto de pedirles que se marcharan, imaginando el apuro en el que habrían quedado si aquello se hubiera concretado. Pensar en ese escenario las hizo tomar de verdaderamente la conciencia de lo inesperado que había sido que el café volviera a abrir sus puertas, y más aún que lograra ponerse nuevamente en marcha. Poco a poco aceptaron que él había demostrado ser alguien confiable, algo que ninguna de ellas habría anticipado al principio. Aún así, les resultaba extraño que estando rodeado de chicas tan atractivas, nunca intentara acercarse de una forma más evidente, especialmente con Oka y Ami, considerando que ya había pasado por situaciones bastante comprometedoras con ambas. Luego de ir a buscar algo dulce para continuar la sobremesa, la conversación tomó un rumbo más curioso, preguntándose qué ocurriría cuando pasara el año y el futuro del café quedara definido, llegando incluso a plantearse si Hayato terminaría casándose y, de ser así, ¿con quién? Oka fue la primera en rechazar la idea de manera tajante, aunque en realidad mentía. Algo similar ocurrió con Riho y en menor medida con Shiragiku, quien ya había sido bastante directa en su forma de acercarse a él. Ami, por su parte, intentó mantener su postura habitual, recordando el lado menos confiable de Hayato, aunque sin perder esa actitud ingenua que la llevaba a pensar que tal vez podría aceptarlo. La conversación se detuvo de golpe cuando Akane tomó la palabra y, para sorpresa de todas, afirmó que ella sí lo aceptaría sin problema. El silencio fue inmediato. Rápidamente aclaró que se trataba de una broma, aunque su expresión dejaba claro que no lo decía de todo en juego. Tras aquello, Hayato volvía a la casa como cualquier otro día, solo para ser recibido de golpe por un cabezazo de Ami, que, fiel a su costumbre, estaba armando un alboroto sin razón clara. Pasó cerca de una semana y, como ya era habitual, Ryo apareció en casa después de salir de la universidad con la intención de ayudar. Sin embargo, apenas entró se topó con una escena que le resultó sospechosamente extraña. Allí estaban Hayato y Shiragiku muy cerca el uno del otro, lo que hizo que Riho, dejándose llevar por su imaginación, pensara de inmediato que ambos estaban haciendo algo bastante curioso. La realidad era mucho menos dramática, ya que simplemente se encontraban en la cocina preparando unos emparedados de manera tranquila. Luego de aclararse el malentendido, Riho insistió en colaborar para ayudar al protagonista a mejorar sus habilidades, aunque él rechazó la propuesta sin darle demasiada importancia, explicando que solamente estaba haciendo algo tan sencillo como un emparedado. En ese momento, Shiragiku comentó lo bien que se veía Hayato estando tan animado, lo que despertó de inmediato los celos de Riho, quien también deseaba recibir ese tipo de atención. Aún así, logró captar parte del interés de Hayato, algo que tomó por sorpresa a Shiragiku. Kiku continuó explicando con calma los pasos para preparar el emparedado, pero Riho, cada vez más molesta al verlos tan cercanos, no pudo contenerse y estalló otra discusión. Sin rodeos, le dijo que el emparedado de jamón común ya estaba pasado de moda y que lo correcto sería usar el jamón serrano. Mientras tanto, en otro punto del lugar, Oka con Ami se encontraba explicando con entusiasmo cómo realizaba su versión de un Kamehameha. Por otro lado, Akane siguió insistiendo con la idea de cambiar el nombre de la banda, aunque al final terminaba resignándose y dejando todo tal como estaba. Hayato, por su parte, estaba comiendo los que las chicas les habían preparado, y fue en ese momento cuando él aprovechó para irse, diciendo que ya estaba lleno, todo con tal de no quedar mal con ninguna. Las demás comenzaron a decidir cuál sería su elección para la cena, comparando opciones y haciendo comentarios entre ellas, aunque para Ami la decisión fue inmediata. Sin duda
ayudarlo, eligió el sándwich del protagonista. Al día siguiente, Oka apareció con una inquietud que no podía quitarse de la cabeza. Ami estaba actuando demasiado normal y tratándose de ella, eso ya era motivo suficiente para sospechar. La waifu incluso sugirió enviarla al médico, convencida de que algo no estaba bien, pero el protagonista no le dio demasiada importancia al asunto. Sin embargo, al pasar otro día, la situación comenzó a llamar un poco más la atención. Al terminar su turno junto a Ami, ella se ofreció a quedarse limpiando sola, pidiéndole que se retirara y dejara todo en sus manos. Ese gesto, viniendo de alguien como ella, resultaba inusual. Hayato decidió preguntar a Akane si había ocurrido algo con Ami. Fue entonces cuando se enteró de la verdad. Ami había perdido recientemente un combate de karate. Al comprender por fin el motivo de su comportamiento extraño, el protagonista decidió hablar con ella, y ella le cuenta que había perdido su último combate de karate. Oka, al escuchar eso, se muestra sorprendida y le pregunta directamente quién pudo haber sido lo bastante fuerte como para vencerla. Ami le dice que se trataba de una representante enviada a competir por Japón en las Olimpiadas, aunque aclara que la derrota no fue únicamente por la fuerza de su rival, sino también por errores propios. Según cuenta, su entrenador fue muy claro con ella y le dijo que no todo se logra solamente con esfuerzo, que existen límites difíciles de cruzar y que quizás debería considerar rendirse. Hayato, al oír esto, no coincide con esa idea y comenta que Ami no perdió por falta del talento, sino porque seguramente se obsesionó con ejecutar una técnica específica. Intentando levantarle el ánimo, Oka le entrega sus pesas y la anima a seguir entrenando, a hacer todo lo que esté a su alcance sin rendirse tan fácilmente. Ami reacciona de inmediato, recuperando su energía habitual y comienza a gritar que ya no necesita dominar una técnica en específico, sino que hará muchas más. Oka y el protagonista se quedan completamente descolocados sin entender de qué estaba hablando. Poco después, Ami confiesa que durante el combate intentó usar el Kamehameha, lo que provocó que recibiera una fuerte patada en la cabeza, causando el enojo de su entrenador. Agradecida por el apoyo, promete esforzarse más a partir de ahora. Sin embargo, suelta una de las pesas que termina cayendo directamente sobre la computadora de Hayate y Oka. Se le cae la pesa en el celular del prota, por lo que este se enoja con las dos. El día transcurre con el café completamente lleno, al punto de que el protagonista no cuenta con el personal suficiente para atender a todos los clientes. A simple vista, nota que Shiragiku estaba demasiado distraída, mientras que Ami provoca pequeños desastres por su descuido constante. Sin muchas alternativas, Hayate decide recurrir a Ryo con la intención de que vaya a ayudarle, aunque ella no muestra ningún interés en hacerlo y deja claro que tampoco quiere que él entre a su habitación. Aún así, el prota ignora la advertencia y termina encontrándose con Oka y Akane en una situación que está de más decir. Al final del día, Hayato se encuentra exhausto, ya que ni Oka ni Akane bajaron a darle una mano en el café. Aún así reconoce que no puede exigirles que trabajen en su día libre, pues sería injusto, más aún considerando que ellas solamente trabajan medio tiempo. Mientras reflexionan sobre esto, también piensa en la relación tan extraña que mantienen, fingiendo ser una familia cuando en realidad no existe ningún lazo de sangre entre ellos. Esa idea lo lleva a convencerse de que en el fondo estaba solo y que no tiene una familia real. Con esa decisión en mente, Hayato deja en claro que no es parte de la familia de las chicas, creyendo que esa distancia sería lo mejor para todos. Sin embargo, es recibido por las 5 waifus, quienes lo sorprenden con una celebración preparada en secreto para felicitarlo por cumplir 2 meses desde que asumió el cargo de gerente del café. En ese momento, cuando las chicas le explican que todo lo ocurrido fue planeado a sus espaldas, él se sorprende. Ellas se organizaron para que él no descubriera los preparativos. Algunas fingían estar cambiándose para que evitara entrar, mientras que Shiragiku se encargaba de hacer la placa del pastel a su lado. Nerviosa ante la posibilidad de que las descubriera antes de tiempo, pudieron hacer todo de igual manera. A pesar de esos pequeños contratiempos, todo salió tal como esperaban. Una por una le agradecen por haber convertido ese lugar en un hogar donde puedan sentirse como una familia. Oka comenta que siempre que puede recurre a su hermana mayor en busca de ayuda y que todo lo demás fue simple coincidencia. Akane se disculpa por lo complicada que suele ser la convivencia. Ami, con su energía habitual, asegura que puede trabajar todas las semanas sin ningún problema. Por último, Shiragiku le dice que no necesitan fingir nada, porque siempre serán una familia y él siempre podrá contar con ellas. Las palabras dejan a Hayato completamente impactado, sin entender en qué momento escucharon lo que había dicho antes. Se da cuenta de que quedó en evidencia frente a todas, sintiéndose sinceramente algo tonto. En medio de la comida suena el teléfono de Akane. Al parecer quien llama es su madre. Al día siguiente hay una mañana lluviosa. Todo parece con normalidad, pero hay algo que no pasa desapercibido
desapercibido para el prota. Akane se comporta de una forma extraña. Estaba inusualmente amable con las demás chicas y también con él mismo. Poco después, en el café, Akane se acerca a Riho para elogiarle la ropa que llevaba puesta. El comentario no pasa desapercibido, ya que Riho nota de inmediato lo inusual de la situación. No era común que Akane repartiera cumplidos de esa manera. Sin embargo, ese cambio tenía un motivo en específico. Poco antes, alguien la había reconocido en la calle y esa pequeña atención le había dejado una sensación agradable. Después de la cena, Akane se ofrece a encargarse de lavar los platos y sugiere que los demás se vayan a descansar primero. Mientras ella se queda sola en la cocina, el resto comienza a comentar su comportamiento reciente, intentando darle una explicación. Tal vez se deba a que ya llevan un año viviendo juntas, o quizás porque por fin se siente parte de la familia. Esa misma idea cruza por la mente de Akane más tarde, mientras se da un baño. Ya entrada la noche, Akane se encuentra con Hayato, que estaba practicando la preparación de café, como ocurre casi todas las noches desde la reapertura del negocio. Ella no puede ocultar su sorpresa ante la constancia con la que él se esfuerza. Hayato con calma le explica que los gustos de los clientes cambian según la estación, por lo que necesita asegurarse de que el café se mantenga acorde a esos cambios. Sus palabras despiertan un recuerdo en Akane, algo que su abuela solía decirle con frecuencia. Hayato la observa con atención y le pregunta directamente si planea dejar el negocio. La reacción de Akane confirma la sospecha. Sin rodeos, ella le dice que sí y le confiesa que deberá irse por asuntos familiares, probablemente durante el fin de semana. Aclara que no quiere que le pague ese mes y prefiere que ese dinero se use para arreglar y limpiar la habitación que dejará vacía, por lo que le dice que como regalo lo dejará hacer lo que quiera. El prota, tomándose el tema con seriedad, deja en claro que lo único que le pediría a Akane sería salir juntos una vez, aunque la waifu se sintió algo decepcionada al notar que él no la miraba de la forma que ella esperaba, pero se conformó con la cita. Sin embargo, no estaban tan solos como creerían, ya que una de las chicas alcanzó a escucharlos. Al día siguiente, la noticia se había esparcido por completo y el resto se alborotó al enterarse de que Hayato y Akane salieron juntos. Sin embargo, el prota solamente quería preguntarle sobre la preparación del café y algunos detalles. Akane, algo molesta porque no estaban haciendo nada que se pareciera a una cita, le dijo que podía pedir lo que quisiera y que él lo cumpliría. Esas palabras le trajeron a la memoria una enseñanza de su abuela, quien solía decir que por muy bien preparado que estuviera un café, si quien lo bebía no lo valoraba, era lo mismo que tomar agua. Akane pensó en hablarle de lo que realmente sentía, de lo que estaba pasando por su cabeza, pero al final se arrepintió, así que regresaron a la cafetería donde ella decidió prepararle café por última vez. Gracias a eso, ambos pudieron conversar con más calma. A Akane le resultaba extraño que el prota no le preguntara directamente por su situación o por las razones detrás de su decisión. Él, sin embargo, fue claro en explicarle que pasara lo que pasara, respetaba la voluntad de los demás. Aunque le parecería una pena que ella hubiera dejado la banda, seguiría creyendo que Akane era libre de contarle o no lo que le sucedía. Entonces Akane comenzó a explicarle lo que pasaba. Ella pertenece a una familia de gran prestigio, con más de 200 años de historia ligada a una importante empresa. Su padre falleció cuando ella aún era muy joven, y al ser la única hija quedó como la heredera directa. Por ese motivo, su familia espera que tome las riendas del negocio, que se case y que asegure un heredero. Incluso llegaron a arreglarle un matrimonio, pero ella logró negociar al menos un año de libertad antes de asumir ese destino. Fue así como decidió unirse a la banda y trabajar en el café, aprovechando ese tiempo para vivir por su cuenta. Sin embargo, su madre no dejó de insistirle para que regresara, recordándole que tarde o temprano debía cumplir con sus responsabilidades familiares. En medio de eso, las demás chicas aparecen, diciéndole que se quede con ellas. Hayato le dice con calma que si eso es lo que realmente ella desea, él va a respetar su decisión. Akane responde entre lágrimas que realmente no quiere volver a su casa, que quiere quedarse allí con todas ellas, que no desea abandonar la banda y que también quiere seguir aprendiendo a preparar cafés cada vez mejores. Ese momento le trae a la memoria una conversación pasada con su abuela, cuando le confesó que su madre planeaba llevársela a la fuerza sin importar lo que ella hiciera. En aquel entonces su abuela le dijo que cuando llegara el momento la ayudaría, pero que hasta ese entonces debía vivir como quisiera. Akane le pide directamente a Hayato que haga algo para ayudarla. Él acepta sin dudarlo. Poco después, la madre de Akane llega a la cafetería para hablar con ella. El prota interviene primero, diciendo que Akane tiene algo importante que decirle. Aunque la chica se asusta al inicio, reúne valor y le explica que antes de volver quiere hacer más cosas y espera que su madre pueda darle un poco más de tiempo para decidir su futuro. Esta le responde diciéndole que deje de decir tonterías, asegurando que siempre abandonó todo lo que empieza. Desde su punto de vista, tanto el café como la banda no son más que una ilusión momentánea, algo sin un futuro real.
mal. También le cuestiona la forma en que Akane viste, remarcando que todo ese año fue según ella una pérdida total de tiempo y una desviación innecesaria de su verdadero camino. Ante esta presión, el prota decide intervenir. Con firmeza le dice a Akane que deje de dar rodeos y diga realmente lo que piensa, que no sea cobarde, porque evitar el conflicto solamente va a retrasar lo inevitable. Le dice que su madre quiere que regrese porque no confía en las decisiones que puede tomar. Él mismo aclara que hasta ese momento no había intervenido no por miedo, sino porque entiende que esa no es su vida ni una decisión que le corresponda tomar. Sin embargo, ahora era necesario que Akane se expresara por sí misma. Entonces hace que Akane se disculpe con su madre y decide prepararle una taza de café. Mientras lo hace, Hayato toma la palabra y le explica a la madre que el sabor de una taza depende solamente, en parte, de la calidad del grano, ya que la otra mitad estaba directamente relacionada con la persona que lo prepara. Y si de esto se trata, Akane es la mejor haciendo café. Cuando Akane finalmente le sirve el café a su madre, Hayato interviene con calma y le pide que antes de beberlo se concentre únicamente en el sabor. Al probarlo, percibe no solamente la calidad del café, sino también el cambio evidente en su hija. Comprende que Akane ha crecido, que ha madurado más de lo que pensaba, así que le permite quedarse y continuar con esta vida todo el tiempo que ella desee. Curiosamente, durante toda esa conversación, la madre de Akane nunca llegó a preguntar ni a saber el nombre del prota. Poco después, las demás chicas irrumpen para defender a Akane, creyendo que Hayato no había hecho nada para ayudarla, lo que provoca que Ami, sin medir fuerza, lo tire al suelo usando una llave. Tras ese malentendido, la situación se aclara y finalmente se les comunica a todas que Akane se quedará, mientras el prota continúa tendido en el suelo. Más adelante se muestra a Akane conversando a solas con su madre. En ese momento ella le comenta que Hayato parece una muy buena persona y que es evidente que Akane siente algo por él, aunque también señala que no será sencillo con tantas chicas hermosas alrededor. Esto provoca que Akane se sonroje sin poder ocultarlo. Después ambos vuelven a hablar un poco más a solas y él le comenta que si ella se hubiera marchado habría sido una pena no poder volver a probar su café. Ante eso, Akane se acerca, lo abraza y le deja claro que siempre le preparará café, sin importar el tiempo que pase, mostrando de forma sencilla lo que siente por él. El prota se sorprende por completo y termina alejándose a toda prisa, sin saber cómo manejar ese momento. En la sala principal, Hayato comienza a repartir los pagos correspondientes, aunque apenas logra evitar decir algunas palabras antes de que las chicas empiecen a discutir entre ellas cómo van a gastar el dinero. Al verlas tan animadas, no puede evitar sentirse un poquito de envidia por su vida de estudiantes, llegando incluso a imaginar por un momento cómo sería vender el negocio y dedicarse por completo a una vida universitaria más despreocupada. Rijo no pierde la oportunidad de provocarlo y le insinúa en que si viviera esa vida ni siquiera necesitaría buscar novia, ya que en casa tiene 5 chicas disponibles perfectamente preparadas para servirle. Akane aparece para calmar la situación ofreciéndole a Hayato un café helado. Él agradece el gesto pero no deja pasar la ocasión para preguntarle el motivo. Ella con total naturalidad le recuerda que le prometió café de por vida. Las demás quedan en completo shock mientras Hayato se apresura a aclarar que solamente dijo que su café era bueno y que el resto fue una interpretación exagerada. Akane se ríe y asegura que todo fue una broma. En medio de la charla, Shiragiku le pregunta a Hayato qué era lo que intentaba decir antes de que todos lo interrumpieran. Nervioso, él tartamudea al inicio, pero entiende que diga lo que diga contará con el apoyo de las chicas. Entonces expone su idea: montar un puesto en la playa durante el verano para aprovechar máximamente las vacaciones. Más tarde, Akane se disculpa con su banda por haber insinuado que las dejaría, aclarando la situación. Al mismo tiempo, la propuesta del negocio en la playa empieza a cobrar más sentido cuando Hayato se da cuenta de que el café tiene muy pocos clientes en esa temporada. Rijo pregunta si la inversión no será demasiado costosa, pero él ya lo tiene calculado: invertirá el equivalente a 4 meses de ganancia, confiando en el que el plan va a salir muy bien. Hayato empieza a repartir tareas para poner en marcha el plan del verano. Deja en manos de Rijo la administración de la página del café en redes sociales, confiando en que sabrá mover bien la publicidad. Mientras tanto, Shiragiku se concentra en preparar un nuevo pastel de sandía que sirva como producto estrella. Por su parte, Oka se encarga del diseño de los trajes de verano que usarán como uniforme, aunque aprovecha la excusa para buscar un modelo bastante sexy. El resultado termina poniendo muy nervioso al prota. Sin embargo, Rijo no tarda en incomodarse al notar tanto el acercamiento entre Oka y Hayato. Akane llega y apenas comenta que decide cambiar el nombre de la banda por el que ya habían sugerido anteriormente, y luego se va a descansar como si nada, dejándolo solo frente al desastre. Así pasan las horas, con Hayato organizando los turnos de trabajo, mientras no puede evitar pensar en las chicas, dudando en silencio sobre sus
propios sentimientos. Al día siguiente, el grupo vuelve a reunirse para planear la promoción del puesto playero del café. Shiragiku presenta su postre de sandía, orgullosa, y deciden tomarle varias fotos para publicarlas en redes sociales, convencidos de que ese dulce será el gancho perfecto para atraer a muchos clientes durante el verano. La primera foto no termina de convencerlos y en la siguiente toma aparece Ami usando unos lentes raros. Ouka, creyendo que la sesión ya había terminado, no se contiene y acaba comiendo el pastel frente a todos. Esto provoca que Hayato se enfade, reclamándole porque no se lo estaba comiendo, se lo estaba devorando. Molesto, le pide a Kiku que prepare otro, pero ella le responde que ya no quedan más sandías, así que no había forma de repetirlo. Luego, todas se visten con el uniforme para que el prota les tome fotos en la playa. Al cabo de un rato, Ami se quita las medias y mete los pies en el mar, disfrutando del agua, y poco después las demás waifus se le unen, jugando juntas en la orilla entre risas. Hayato, al ver ese momento, no duda en sacar la cámara y sacar una foto. Llega finalmente el día de la apertura del café en la playa, con los uniformes ligeramente modificados a pedido de Kiku, quien se sentía algo avergonzada con el diseño original. Desde temprano comienza a llegar mucha gente al local. Entre los clientes no faltan los dueños de los negocios que les proveen ingredientes y suministros, destacando especialmente la señora de la tienda de dulces, que aparece con un traje de baño muy elegante. En medio de eso, Kiku le dice a Riku que puede tomarse un descanso y que ella se encargará de las mesas por un rato. Riku le responde que no se preocupe y que en todo caso la que debería sentarse a descansar es ella. Sin embargo, poco después a Riku se le pide un pedido y va a buscar a Hayato para que lo prepare. Al llegar lo ve conversando con Nakane, ambos sonriendo, lo que despierta su enojo inmediato. Sin contenerse, lo reprende por distraerse cuando hay tanto trabajo acumulado, y visiblemente molesta manda a Akane a limpiar las mesas. Hayato le sugiere que descanse, pero ella se niega por completo, insistiendo en que todavía puede seguir. Sin embargo, el cansancio acumulado y el esfuerzo excesivo termina pasándole factura y Rijo se desmaya. Tras eso se nos muestra un sueño ligado a su pasado, donde podemos notar que alguien la abandonó. Al despertar se encuentra en su habitación junto a Hayato, quien se muestra visiblemente molesto porque ella ignoró todas sus advertencias. Le recalca que por trabajar de más sufrió un golpe de calor, aunque por suerte no pasó a mayores. Aún así, él es honesto y admite que el susto fue tan grande que casi provoca algo peor. Rijo se sorprende al darse cuenta de cuánto se preocupó por ella, ya que no esperaba ese nivel de cuidado. Conmovida, se disculpa y le promete que no volverá a pasar, mostrándose ya completamente recuperada. No obstante, su buen humor dura poco, porque le molesta ver cómo varias chicas coquetean con el prota, algo que claramente no le agrada. Fastidiada, termina llamándolo mujeriego, dejando ver sus celos. Por otro lado, Ouka y Akane se quedan a cargo del otro local de café, aunque ambas se sientan algo aburridas debido a la falta de clientes. Para pasar el tiempo, a Akane se le ocurre la idea de enseñar a prepararle café a Ouka. En la playa se nota que Rijo se desenvuelve muy bien, mostrándose con un trato amable y cercano con los clientes, algo que resalta bastante y deja una muy buena imagen del local. Entre Hayato y Kiku comentan que ese comportamiento parece surgir de forma natural en ella, como si fuera algo propio, aunque también notan que Rijo casi no habla de su pasado ni da detalles personales. En otro momento, Hayato le pregunta a Kiku si no ha pensado en buscar un trabajo mejor, ya que ambas están en tercer año de universidad y quizás deberían apuntar a algo más serio. Kiku le responde que estaba conforme porque ya tiene planes definidos, explicando que quiere enfocarse más en la cocina. Aún así, él insiste en que debería aspirar a un entorno más profesional que una simple cafetería, pero Kiku evita profundizar, ya que no quiere ni puede revelar cuáles son sus verdaderas intenciones. En ese instante aparece Ami ofreciéndose a encargarse de cualquier cliente problemático que esté molestando en el lugar, ya que los mismos tipos de antes estaban cerca de Rijo. Se le da la tarea de ahuyentarlos y ella se acerca, aunque en lugar de golpearlos decide asustarlos usando máscaras bastante perturbadoras. Cuando los sujetos se dan cuenta de que se trata de la misma chica que antes los había golpeado, salen corriendo sin pensarlo. Rijo se muestra agradecida por lo ocurrido y Ami le comenta que la idea fue de Hayato, además de mencionar que antes, cuando Rijo se puso celosa, él también se había preocupado por ella. Eso la deja con una sensación agradable, por lo que decide ir a disculparse con él, pero al llegar se encuentra otra vez con chicas coqueteándole, lo que hace que se vuelva a enojar. En otro día, las chicas reciben un descanso completo para recuperar energías, una decisión que Hayato toma de forma deliberada y que en el fondo estaba pensada especialmente para Rijo. Ese gesto le resulta agradable, por lo que todas aprovechan la jornada para ir a la playa y relajarse. Ami pasa gran parte del tiempo buceando y jugando en el agua, y aunque no ocurre nada fuera de lo común, el momento resulta positivo para el grupo en general. Rijo pregunta por Hayato y le indican que se encuentra donde suele estar casi siempre, en el muelle. Al acercarse lo ve pescando, pero nota que Akane estaba demasiado cerca de él. La chica se había aproximado
aproximado para contarle que escribió su primera canción de amor y quería que la escuchara. Sin embargo, el momento se interrumpió cuando Hayato parece haber atrapado algo con la caña, que termina siendo Ami, quien desde el agua tira con fuerza y arrastra a Hayato, provocando que ambos choquen de frente. La situación arruina el acercamiento de Akane y deja una impresión incómoda en Riho al verlo tan juntos. Aún así, decide no darle demasiada importancia y vuelven a sus tareas, ya que el trabajo seguía siendo prioritario. El esfuerzo constante empieza a notarse cuando el café atrae cada vez a más personas. La persecución llega a tal punto que una televisora aparece para realizar una entrevista al local. Sin embargo, el interés principal no está en el café en sí, sino en Riho, ya que se revela que en el pasado fue una actriz. Muchos de los clientes quedan impactados al reconocer a Riho. Ella aparecía con frecuencia en la televisión durante su infancia, pero de un momento a otro desapareció sin dejar rastro. La chica no logra soportar esa presión, por lo que abandona el lugar apresuradamente. Al llegar la hora de la cena, Riho no baja a comer con las demás y se queda sola. En su mente aparece la imagen de su padre disculpándose, explicándole que ya no podría permanecer a su lado. Aquellas palabras vuelven acompañadas del dolor de no haber entendido nunca la razón real. En ese recuerdo, Riho insiste en que se debía haber esforzado al máximo por él y por su madre, prometiendo incluso que seguiría esforzándose aún más, con tal de que no se marchara. Oka observa en su celular antiguas grabaciones donde Riho aparece actuando cuando era niña. Al preguntar al periodista si realmente había sido tan famosa en su infancia, la respuesta confirma que su popularidad había sido enorme. Sin embargo, también se menciona que su madre era excesivamente apasionada con su carrera, al punto de hacerla trabajar más de lo recomendable. Ese ritmo no le agradaba a su padre, quien se oponía a que la forzaran de esa manera, y por ello pidió a la cadena que no continuaran exigiéndole tanto. Con el tiempo, las apariciones de Riho en televisión disminuyeron y comenzaron a circular rumores sobre un posible divorcio entre sus padres. Los recuerdos continuaban mostrando a su padre hablándole con preocupación, pidiéndole que no se esforzara tanto, temiendo por su bienestar. Sin embargo, la Riho de aquel entonces no comprendía del todo esas palabras y respondía que todo estaba bien. De regreso al presente, Riho reflexiona sobre cómo su madre solía elogiarla cada vez que se exigía el límite. Esa contradicción la llevaba a cuestionarse las palabras de su padre, ya que desde su punto de vista no logra entender cómo alguien que decía preocuparse tanto terminó alejándose de su vida. Hayato decide acercarse a ella y hablar con calma, ya que ahora comprende que su forma de trabajar, su trato siempre amable y su actitud excesivamente dedicada no nacen de algo natural, sino que son resultados de años de exigirse sin descanso. En ese momento, Riho termina confesando que su pasado cargó con una presión social constante. El mundo del espectáculo, tal como lo describe, es cruel y desgastante, especialmente con quienes comienzan desde pequeño, ya que muchas de esas estrellas infantiles terminan siendo olvidadas y abandonadas por el mismo medio que antes la elevó. Eso fue exactamente lo que le sucedió a ella. Riho también admite, con culpa, que siente que todo lo que hizo no sirvió para nada más que provocar la ruptura de su propia familia. Al escuchar esas palabras, Hayato interviene y le hace ver que eso no es verdad. Le explica que lejos de haber causado solamente daño, su esfuerzo fue clave para que el café creciera, al punto de permitir la reapertura de un nuevo local. Por esa razón, él se siente sinceramente agradecido con ella. Sin embargo, también le deja claro lo que realmente le preocupa. Riho nunca se detiene a descansar, nunca se da un respiro y siempre prioriza a los demás por encima de sí misma, cuando debería empezar a cuidarse y pensar en lo que ella necesita. Esas palabras logran atravesarla y Riho no puede contener las lágrimas, pidiéndole que no se aleje nunca de ella. Con el paso del día se revela que en realidad todas las chicas ya conocían la verdadera identidad de Riho desde hace tiempo. Aún así, habían decidido guardar silencio, respetando su espacio y evitando incomodarla, por lo que la rutina vuelve poco a poco a la normalidad. Al día siguiente todavía seguían llegando clientes al local de la playa, aunque se acercaba la hora del cierre. Kiku se da cuenta de la situación y le comenta a Oka si ocurrió algo extraño. En ese momento aparece Ami usando unos lentes nuevos, lo que provoca que Oka se los quite de inmediato y le exige que se tome el trabajo con mayor seriedad. Ante el regaño, Ami se retira corriendo muy triste. Es entonces cuando Hayato nota que algo no encaja y se da cuenta de que esa chica no era Oka. De regreso en el café, Ami llega apresurada y se lanza a abrazar a la verdadera Oka. En ese instante aparece la impostora, quien se llama Kika, y explica que es la hermana gemela de Oka, además de mencionar que asiste a la universidad y que había venido a buscarla. Aclara que más tarde hablará con todos con calma. Una vez el grupo se reúne, Kika comienza a reprender a Oka, señalando que no ha visitado
su familia desde hacía tiempo y que todos estaban preocupados por ella. También la critica por no asistir a la universidad y por insistir en convertirse en diseñadora, algo que su familia no aprueba. Añade que cuando les habló de su trabajo imaginaban algo más formal y estable, no un empleo de medio tiempo, y menciona que vive en una casa compartida con 4 chicas y un chico, algo que considera inapropiado. A partir de ahí el ambiente se vuelve muy incómodo. Kika se empieza a dirigir a cada una de las chicas criticándolas y sacando conclusiones de ella. Kika no se detuvo ahí y llamó oportunista a Hayato, asegurando que era muy probable que alguna de las chicas ya estuviera enamorada de él. Al continuar ofendiendo sin motivo a todos, Oka terminó por perder la paciencia. No soportó que se metiera con lo que ahora consideraba su familia y le dio una cachetada a su hermana, y Kika salió corriendo del lugar. Lo ocurrido dejó una marca profunda en Oka, quien luego se disculpó con todos. Al día siguiente, durante su turno de trabajo, se la notaba apagada y distraída, ya que sentía que había arrastrado a los conflictos de su antigua familia hasta la casa, y le dolía especialmente que su hermano hubiera humillado a las chicas tratándolas como si fueran menos y llamándolas pobres. Esa falta de concentración terminó pasando factura cuando, sin darse cuenta, volcó una bandeja sobre un cliente. Las demás chicas notaron de inmediato que no se estaba en condiciones de seguir trabajando y le pidieron que descansara. Mientras tanto, Hayato alcanzó a ver de reojo a Kika, que había regresado. También escuchó como ella mencionaba el nombre de Ami, quedándose con una curiosa fijación hacia ella. Poco después, Kika dejó la playa y se dirigió al café principal, motivada por probar la famosa tarta de queso que su hermano tanto le había hablado. Al entrar se encontró con una Ami usando una máscara, lo que le pareció tan ridículo que no pudo evitar reírse antes de marcharse. Sin embargo, antes de irse, Kika recordó haber escuchado a Ami decir que se sentía mal por haberle hablado de esa manera imprudente a Oka. Ese pequeño detalle le hizo darse cuenta de que pese a todo, su hermana estaba rodeada de buenas personas. Después de eso, el día avanza y Oka no se muestra con ninguna mejora. Permanece decaída durante toda la jornada, algo que no pasa desapercibido para sus amigas, quienes empiezan a preocuparse por su estado. Ya entrada la noche, Oka no logra dejar de pensar en su hermana y en cómo cuando eran niñas ambas se llevaban muy bien, pasando casi todo el tiempo juntas y siendo prácticamente inseparables. En esos recuerdos también se revela parte de su pasado. Sus padres insistían en que debía asistir a la universidad, imponiéndole un camino que ella no quería. En contraste, Kika siempre le decía que no importaba lo que ellos exigieran, que ella sería cargo de ocupar su lugar en la universidad y que Oka debía sentirse libre de hacer lo que realmente quisiera con su vida. Esos pensamientos siguen rondando en su cabeza hasta que son interrumpidos. Hayato aparece y le comenta que su hermana ha estado pendiente de ella todo este tiempo. Él mismo se dio cuenta de que Kika había estado siendo vigilada, incluso disfrazándose para observarla desde el café sin ser reconocida. Aprovechando el momento, Hayato le aconseja que arregle las cosas con su hermana, recordándole que al final siguen siendo familia y que Kika solamente parecía preocupada por ella y por el tipo de personas con las que convivía. Tras decirle eso, Hayato decide darle el día libre a Oka, con la intención de que tenga tiempo y aclare las cosas con su hermana. Al día siguiente, Oka se disculpa con las chicas por tener que ausentarse en días tan complicados de trabajo. Sin embargo, ellos le responden que lo más importante es que pueda resolver sus asuntos pendientes con calma. Ami también se disculpa, aunque lo hace a su manera exagerada. Más tarde, Oka y Kika se quedan conversando solas. Durante esa charla, Oka admite que quizás malinterpretó muchas cosas. Es entonces cuando Kika expresa lo que realmente siente. Ir a la universidad fue una decisión que sí tomó por voluntad propia y no culpó a nadie por ello. Lo que más deseaba era que Oka la mirara con orgullo, no con un sentimiento de culpa constante. Además explica que sus padres siguen preocupadas por ambas y que le duele que Oka prefiera llamar familia a personas que antes no conocía, en lugar de a quienes siempre estuvieron con ella. Por ese motivo, decidió visitar el lugar donde trabajaba su hermana y al ver los uniformes, los reconoció de inmediato como diseños de Oka, ya que compartían el mismo gusto por la moda. En el fondo, lo que más quería era que Oka algún día le hiciera un uniforme a ella. Al escuchar todo eso, Oka le pide disculpas por haberla bofeteado. Kika, incapaz de contenerse, rompe en llanto, pero esta vez por la felicidad. Más tarde, ambas regresan a la casa, donde Oka comenta que también debe disculparse con las demás chicas por todo lo ocurrido. Sin embargo, nota que ellas estaban bastante ocupadas con Hayato, por lo que decide no interrumpir el momento. Entonces, Akane les propuso ir al local para que pudieran probar la famosa tarta de queso de la que Kika llevaba tiempo escuchando hablar. Ya entrada la noche, Oka apareció para llamar a Hayato a cenar, aprovechando ese momento a solas para agradecerle, explicándole que gracias a él pudo darse cuenta de las verdaderas intenciones de su hermana, y
Ya a partir de eso, aclara los sentimientos que llevaba tiempo confundiendo. También le contó que Kika se mostró muy sorprendida con él, ya que desde el primer momento supo que no era Ouka, algo que ni siquiera sus propios padres lograban distinguir a veces. Por eso Ouka no pudo evitar preguntarle cómo había hecho para diferenciarlas. Hayato le explicó que notó los pequeños detalles en su forma de actuar y hablar, pero sobre todo que confirmó sus sospechas cuando vio cómo Kika había tratado a Ami. En ese instante entendió que no podía ser Ouka, ya que de todas las chicas, ella es la que más se preocupa por su familia y jamás habría actuado de esa manera. Al escuchar esas palabras, Ouka se sonrojó dándose cuenta de lo atento y considerado que era Hayato con ella. Sin embargo, el momento se rompió cuando Hayato se quejó de que Kika hubiera cuestionado su nivel académico, aclarando que él mismo era estudiante de la Universidad de Tokio. Tras eso, el tiempo avanzó donde Hayato se encontraba frente a su computadora revisando las cuentas del local de la playa, consciente de que mantener dos sucursales abiertas al mismo tiempo se estaba volviendo cada vez más complicado. En medio de eso, Akane apareció para ofrecerle un café, señalándole que ya era muy tarde y recordándole que, así como le había pedido a Rijo que no se exigiera demasiado, también debería aplicarse lo mismo. Aún así, Hayato dejó claro que su meta era lograr que el café volviera a levantarse por completo en el plazo de un año. Estaba totalmente decidido a conseguirlo. Mientras tanto, Akane revisaba con calma los libros que Hayato tenía. Entre ellos, encontró uno dedicado a cómo resolver el temita más complicado del mundo, las mujeres. Quería comprenderlas, lo que le pareció gracioso. Se burló un poco de la idea, convencida de que él ya las entendía lo suficiente y de que cuando hacía ciertas cosas no era alguien que actuara sin saber lo que quería. Aprovechó para lanzar una indirecta bastante clara, pero Hayato la esquivó, dejando en claro que su prioridad seguía siendo el negocio. Aún así, admitió que su café era realmente bueno y comentó que le gustaría poder beberlo alguna vez bajo las estrellas. Luego, restando la importancia, dijo que solo hablaba sin pensar y se retiró, dejando en el aire que su declaración de amor tendría que esperar. Sin embargo, Kiku había escuchado todo lo que dijo. Más adelante surgió un problema inesperado. El baño se rompió, por lo que todos tuvieron que usar el baño público mientras se encargaban de arreglarlo, algo que ya había pasado antes. Durante ese momento, Akane pensó en hablar con Rijo sobre Hayato, ya que notaba que ella también sentía algo por él, pero decidió no decir nada todavía. En medio de la situación, la dueña de la tienda de dulces le preguntó cómo era vivir con Hayato y si alguna vez había desarrollado sentimientos por él. La pregunta las tomó por sorpresa y reaccionaron negándolo sonrojadas, mientras que Kiku terminó escapando del lugar sin decir una sola palabra. Al salir del local, las chicas se preparan para volver juntas a casa, pero Rijo decidió irse sola con la excusa de hacer una compra. Hayato la acompaña por insistencia, ya que no quiere dejarla ir sola, aunque al referirse a ella como empleada, a Rijo no le agrada del todo. Mientras caminan, Rijo recuerda las palabras de Akane y piensa que si se confesará, Hayato priorizaría el café antes que cualquier relación. Esa idea la mantiene distraída durante el trayecto. Al notar su distracción, Hayato le compra una bebida. El gesto aumenta la confusión de Rijo, quien se pregunta por qué él es tan atento con ella si parece que otra ya se la adelantó. Cerca de la casa, Rijo duda, pero al final reúne valor y le dice que se ha enamorado de él, preguntándole qué haría si fuera cierto. Hayato responde que esos sentimientos no le molestarían. Rijo aclara enseguida que solo estaba bromeando y entra a la casa animada por la respuesta, convencida de que aún tiene una oportunidad, algo que Akane nota sin decir nada. Con el paso del día, Rijo y Akane dejan clara que ambas estaban interesadas en Hayato y que competirían por él. Hayato no entiende la situación. Cuando ellas dicen que solamente es un juego, termina más confundido. La presión lo supera y decide alejarse, incapaz de manejar la atención de ambas. Días después, Hayato propone renovar la cartelera del café con un nuevo producto. Rijo y Akane aceptan, aunque él nota que no son del todo sinceras. Durante la preparación del nuevo postre, Hayato decide aprender a cocinar. Le dice a Shiragiku que no puede depender siempre de ella, ya que algún día podría irse. Esto entristece a Kiku y le dice que no ayudará más. Hayato se disculpa y aclara que puede quedarse todo el tiempo que quiera. Tras cerrar el nuevo menú, Kiku le pregunta a Hayato si tuvo momentos románticos en verano. Él evita responder y le devuelve la pregunta. Kiku insiste, lo abraza y se le confiesa, pero no queda claro si habla en serio porque estaba algo pasada de copas. Akane aparece, interrumpe la situación y Hayato la manda a descansar, preguntándole si algo de lo dicho era verdad. Más tarde salen juntos de compras. Hayato aprovecha para preguntar a vecinos por la idea para el menú. Ellos mencionan que la abuela era un chef de 3 estrellas, lo que sorprende a Hayato. Hayato la aparte y le pregunta qué sabe sobre la abuela y por qué revisa sus cosas. Recuerda entonces que su padre conoció a la abuela de Hayato, quien fue su maestra en España antes de abrir el café. Shiragiku se sorprendía de que la abuela, siendo una gran cocinera, tuviera un simple café. Durante esa reunión apareció Hayato de niño, maleducado y exigente, dejando claro que era el consentido. Shiragiku quiso probar un pastel, pero mientras esperaba recibió un helado para compartir con Hayato. Al salir tropezó y manchó los zapatos de un hombre que empezó a gritarle. Cuando pidió ayuda, Hayato apareció y enfrentó al sujeto por tratar mal a su abuela. Él no recuerda el hecho, pero para Shiragiku fue algo que nunca olvidó. Ese recuerdo
recuerdo la llevó a volver al café y a entrenar con la abuela para ser chef. Al conocer la historia, Hayato investigó el pasado de su abuela y descubrió que fue una chef reconocida en España. Ella había encerrado esa etapa para abrir un café sencillo, y Hayato concluyó que fue por su culpa. Kiku le cuenta a Hayato que le preguntó a la abuela si se arrepentía de dejar la cocina profesional. Ella había respondido que no, porque pasó 10 años muy felices junto a su nieto, tiempo que no cambiaría por nada. Aunque nunca se lo dijo, Hayato fue su mayor motivo, por eso él decide no dejar que el café desaparezca. Kiku también revela que antes de morir le prometió a la abuela que si Hayato se hacía cargo del local, ella lo apoyaría sin dudarlo. Las demás también prometen ayudar, y más adelante se muestra a Hayato en el futuro junto a su hija. Ella reconoce una foto de su madre y le pregunta cuánto se enamoró de ella, y sobre todo, cuándo había sido ese momento. Pero él dice no recordarlo. De vuelta al presente, todos están en un picnic. Kiku anuncia que dejará de guardarse las cosas y entra oficialmente en la competencia por Hayato, dejando clara que no es la única interesada, dando fin a este anime.